Did you like the scenes presented in the video? It was fantastic and incredible the way Matt and his team managed to survive, wasn't it? I personally felt thrilled when they lost control in the Whitewater Rapids. How did you feel about it? Were you able to imagine yourself there struggling against the turbulence? Well, then you're much more adventurous than I do. But let's get to the point. Here we are now in the Using English section, ready to put in practice the expressions and vocabulary presented in this unit. We will commence, as usual, with new words and structures. For instance, what words do you remember that are used to describe weather conditions? Ok, aquí tenemos unas definiciones de clima. For example, let's see, boiling, chilly, cold, very cold, freezing or hot, fairly hot, extremely hot, mild, much colder, or warm. Y aquí tienes un termómetro que te puede servir para colocar los nombres en el lugar que les correspondería a cada uno, ordenándolos de lo más frío a lo más caluroso o viceversa. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal los ordenas. Tienes 20 segundos para hacerlo. ¿Terminaste? Bueno, muy bien, pero si no, te mostraré cómo debiste haberlo hecho, cómo los debiste ordenar. Al centro, a la altura de los 15 grados más o menos, iría mild, que significa templado. A los 20 grados centígrados diríamos que el clima está warm, o sea, lo que en México llamamos calientito, agradable. A 30 grados se podría decir que está fairly hot, o sea, caluroso, pero aceptable. Cuando empezamos a sudar mucho, digamos a 35 grados, lo definiríamos como hot. Y en el caso de exceder ese nivel y llegar a los 40 grados o más, el clima se consideraría extremely hot. Ahora que a más de 50 grados el clima estaría casi para hervir, y entonces se le denomina boiling. Pero refresquémonos un poco el ambiente. Debajo de mild, cuando empieza a enfriar, digamos, entre los 15 y 10 grados centígrados, se diría chilly, que significa que el clima está refrescando y es recomendable buscar un suéter. Entre los 10 y 5 grados centígrados, el clima estará cold, y en este caso debe de ir bajando más. Digamos, debajo de los 5 grados ya podríamos decir que está very cold. Pero si estuviera llegando a los 0 grados centígrados, diríamos that is getting much colder. O sea, está poniéndose mucho más frío. Y cuando la temperatura está bajo cero, definitivamente diremos que está freezing, helando. Por supuesto que el uso de estas definiciones depende mucho de quién las utilice, porque nunca será lo mismo la opinión de una persona que vive en el norte del planeta a otra que vive en una zona templada o calurosa. Pero en todo caso, existen otras expresiones que se pueden utilizar para definir el clima. Veamos, por ejemplo, cómo puedes decir que la temperatura ha subido o bajado. Si está subiendo el calor, ¿qué expresión podrías utilizar? Ok, puedes decir it's getting hot or the temperature is rising. In the desert, for example, it can get up to 50 degrees Celsius. Ahora, ¿qué expresiones usarías para decir que está bajando la temperatura? Conforme hace más frío dirías it's getting cold or it's much colder now and it has dropped to minus 10 degrees Celsius. Y supongo que ya tienes registradas y clasificadas las formas de referirse a los grados de temperatura.
Empezaremos por los dos sistemas de medición de temperatura, the ways of measuring temperature. ¿Cuáles son? ¿Los recuerdas? Okay, that's right. You use degrees. Celsius, that is the most common all over the world, or Fahrenheit, the one that is still used in England and in the United States. En ambos casos, cuando la temperatura desciende bajo cero, se utilizan términos como estos. ¿Te acuerdas cuáles son? Por ejemplo, los que se mencionaron. Correct. You use minus, sub-zero o below zero. ¿Y qué términos se usan para cuando la temperatura se eleva? Okay, that's right. You use over, up to, or that's it. Well done. And tell me, do you remember how to make the question about the weather? Yes, really. The question you say is, what's the weather like today? Okay, but that is in the present, when you're asking for today's weather. How do you make the same question about yesterday's weather? You have to say, what was the weather like yesterday? Because you're talking about the past, about yesterday's weather. And if you want to know about tomorrow's weather, okay, the question should be, what will the weather be like tomorrow? The question must add will to indicate future because you're expecting a prediction or a forecast. ¿Notaste los cambios que hicimos? Okay, for present we use is, and for past you use was, and in the future you use will be. Pero, ¿te has aprendido cómo pronunciar estas tres preguntas? Tienen algo muy especial, fíjate bien. Vamos a ver. La primera la tienes que hacer toda de un jalón. Veamos, se diría, what's the weather like today? La segunda tendrías que decir, what was the weather like yesterday? Y en la tercera tienes que decir, what will the weather be like tomorrow? Parece trabalenguas, pero es cuestión de práctica. Ensáyalo siempre, muchas veces, ¿de acuerdo? Y ahora ha llegado el momento de practicar haciendo comparaciones, utilizando las nuevas expresiones que has aprendido. En tu pantalla aparecerán fotos de 3 ciudades y las temperaturas existentes en cada una. Con base en esa información, te voy a pedir que establezcas una diferencia haciendo una comparación o forma superlativa con un adjetivo que aparecerá en recuadro. Y para que entiendas mejor el ejercicio, te daré un ejemplo de cómo hacerlo. Fíjate bien. Aquí tenemos las fotos y climas de 3 ciudades europeas. In Paris, the weather is 20 degrees. In Moscow, it's minus 10 degrees. And in London, it is 15 degrees. La clave será London contra París y deberás usar warm haciendo una comparación. Al estructurar tu idea, puedes decir, por ejemplo, the weather in London is not as warm as in Paris. O bien, the weather in Paris is a lot warmer than in London. Tendrás 15 segundos en cada caso para pensar y estructurar tu idea. ¿Te quedó claro? Perfect. Let's do it. Here you have the same cities. Paris, 20 degrees, Moscow, minus 10 degrees, and London, 15 degrees. Y el primer ejercicio consiste en preparar una comparación en la que se destaque que Moscow es mucho más frío que London y Paris, usando el adjetivo cold. ¿Ok? Do you have it? Let's see. Your idea could be like this. The weather in Moscow is much colder than in London or Paris. Piensa ahora
en usar la forma superlativa para decir que Moscow tiene el clima más frío que todos. Okay, you could have said Moscow has the coldest weather, or the weather in Moscow is the coldest of all. Were your sentences like this? Okay, let's go for another one. Now you have 3 new cities. Rio de Janeiro with 32 degrees, New York with -4 degrees, and Tokyo with -2 degrees. La instrucción en este caso te dice que hagas una comparación entre Nueva York y Tokio usando el adjetivo cold. Ready? You have 15 seconds again. Okay, your sentence could have been, the weather in New York is colder than in Tokyo. Or, New York is a bit colder than Tokyo. Were you correct? Perfect. Shall we continue? Yes. Then, here we go again. Nuevamente tenemos las mismas ciudades, Río de Janeiro, New York y Tokio. Pero esta vez deberás estructurar una comparación y una idea en forma superlativa, destacando el clima de Río de Janeiro y usando el adjetivo good, que es irregular, ¿recuerdas? Iremos por partes. Empieza por la comparación destacando que el clima de Río es mucho mejor que el de las otras 2 ciudades. Very well. Your sentence should be, the weather in Rio de Janeiro is much better than in New York or Tokyo. Excellent. Ahora la forma superlativa con good, destacando que Río tiene el mejor clima de los 3. Okay, your idea could be, Rio de Janeiro has the best weather of all. You think it was difficult? Oh, come on. It must have been easy for you now. Es algo que ya habías practicado en los cursos anteriores, así que hagamos una recapitulación de tus conocimientos aplicándolos en nuevas comparaciones. Enseguida te voy a mostrar unas imágenes y un adjetivo a usar con ellas. Tú harás el resto dando tu opinión. Puedes estructurar una comparación o una forma superlativa, lo que te parezca más adecuado. ¿Empezamos? Aquí vamos. Las primeras fotos son de 2 lugares muy conocidos para vacacionar: Acapulco y Hawái. El adjetivo que deberás utilizar es far. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Piensa en una comparación con far. Pudiste haber dicho, both beaches are wonderful, but Hawaii is much farther than Acapulco. Very good. Let's see the next one. Now you have 2 big countries, China and India. And the adjective you will use is populous. Come on, do it now. You could have said China is much more populous than India, or China and India are the most populous countries in the world. You're doing fine, go on. Te presentaré ahora 2 deportes de los más arriesgados según mi opinión. We have skydiving and bungee jumping. And obviously the adjective to use will be dangerous. You have 15 seconds to get your idea again.
You could have said, skydiving is as dangerous as bungee jumping, or bungee jumping is a bit more dangerous than skydiving. Pero en esta última, si piensas lo contrario, solo cambia los nombres de posición y ya está. Pasemos a la fase final de nuestra práctica de hoy en el uso de inglés. Una de las expresiones que más se utilizaron en esta unidad fue para dar una opinión, pero ¿cómo se estructura una opinión? ¿Qué palabras puedes usar? Veamos, como inductores de la opinión tenemos 3 verbos, con los cuales demuestras el grado de certeza con el que hablas. ¿Recuerdas cuáles son? Los viste en la página 26 de tu libro, aquí están. Exacto, know, believe and hope. Pero, ¿cuándo y cómo los utilizas? Observa el siguiente ejemplo donde analizaremos cuál es el verbo que corresponde de acuerdo al grado de certeza con que se habla. Después harás 2 ejercicios. Okay, this is a cable car that takes you from the bottom to the top of a mountain, or vice versa. And the expression to complete with one of these 3 verbs is, let's see, the cable car is much safer than climbing on foot. I've taken it many times. Which verb could be more suitable? Know, believe, or hope? Okay, you have to use know for sure. Why? Is something for sure, something certain, because you have had some previous experiences. Shall we look at the next one? Here it is. Okay, now we have, it's about snowy frozen roads. And if someone like you or me say, in my country, it rarely snows, but that driving on a frozen road is not safe at all. Which of these 3 verbs should we use? The right option would be believe. Why? Because you're almost sure that you haven't had an experience like that before. And when you do use hope, when is that time? Let's see. This 3rd photo is about the jungle. I want you to imagine that you're in a safari and the guide tells you many gorillas live in the jungle, but they are not easy to find. We can see one today. Okay, he obviously used hope. But why? The reason is because there's no certainty. It's only a wish, an expectation. And well, finally, that was the last part of your Using English section. And today was one of the best jobs you have ever done. So, my congratulations to you. And that'll be all for now. Raúl and I will come back with more after this. Welcome, Raúl. Thank you, Vicky. And now we are in the questions and answers section for Unit 49, and I suppose you're very interested in looking at the questions and doubts we received today. Maybe they are similar to the ones you had in mind, and we hope our answers may clear up all your doubts. I'm sure of that because this time the unit had a lot of new vocabulary and many new things for our users. So let me get the first question we have. Here it is. It says, ¿por qué las expresiones del cuadro look de la página 27 van seguidas del verbo en infinitivo con tú? ¿Qué te parece si primero vemos unos ejemplos distintos a los que aparecen en tu libro? In order to get a better job, I decided to study English. After having watched Unit 0 of the program, I planned to divide my notebook into several sections. Estas oraciones nos muestran que para hablar de toma de decisiones y planes se utiliza la misma estructura verbal que en español.
un infinitivo, es decir, lo que en inglés es el verbo en su forma simple precedido por la partícula to. Veamos nuevamente los ejemplos. In order to get a better job, I decided to study English. After having watched Unit 0 of the program, I planned to divide my notebook into several sections. Resumiendo, siempre que requieras usar un infinitivo en tu oración, deberás hacerlo anteponiendo to al verbo. Esperamos que con estos ejemplos hayamos logrado aclarar tus dudas. ¿Continuamos? Claro que sí. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué significa on a stretch of river? Seguramente te surgió la duda porque stretch es un falso cognado. Esta expresión se refiere a un tramo o sección de algo que en este caso es un río. Let me see what's next. Yes? The next one is, ¿qué significa set off? Okay. It means salir o iniciar un viaje o travesía, partir hacia un destino específico. Normalmente esta expresión verbal se utiliza para definir que se inicia un largo camino hacia un lugar determinado. Por lo general, su uso más frecuente es para referirse a un viaje largo, a journey. Ejemplo, in his novel, Jules Verne describes how they set off in balloons to start their journey around the world. Now, our next question is, ¿qué significa in the grip of a ferocious river? Seguramente buscaste el significado a través de las palabras grip y ferocious. En el diccionario, las acepciones quizá no te convencen o te suenan poco lógicas, ¿verdad? Esto es porque las traducciones literales del inglés al español no siempre son las más adecuadas. Sin embargo, te sugiero intentar comprender la idea en general y ponerla en las palabras que nosotros usaríamos para expresar lo mismo. Las acepciones correspondientes a grip serían agarre, aprisionar o sujeción. Y para ferocious, otra forma sería fiero. Pero si consultas un diccionario inglés-inglés, en el cual podrás encontrar que una de las definiciones de grip es deal seriously with a problem, y que otra definición para ferocious es violent. Por lo tanto, con base en estas conclusiones, puedes deducir que la traducción más adecuada posible sería atrapados en las garras de un río feroz o violento. Got it? Very good. A ver, and we'll still have more questions here. Let me see the one that I found. ¿Cómo y cuándo se usa enable? ¿No es lo mismo que be able to? Son diferentes. Aunque ambos verbos se refieren a la habilidad o capacidad para hacer algo, be able to means ser capaz de, tener, poder o estar capacitado para hacer algo. En cambio, enable means habilitar, capacitar, facultar, hacer posible algo. So, that's why Matt says, we had to carry an enormous quantity of water to enable us to survive. That means to help us to be able to survive. Conclusión, enable es una acción que se efectúa antes que be able to. Por ejemplo, self-study and practice enable you to be able to speak in English. Y ahora, vayamos con la última pregunta de esta sección. Dice así. En una parte del texto dice, the objective was to raft. Y después, a small rubber raft. ¿Es eso posible? Pues sí. Recuerda que en inglés es muy común que el nombre de un artefacto o herramienta pueda ser usado también como verbo, cuando no existe uno que define específicamente la actividad con ese implemento. Te daré algunos ejemplos. ¿Cómo dices agua? Water. ¿Y cómo se dice regar las plantas? To water the plants.
¿Cómo llamas a la escoba con que se barren las hojas del jardín? Rake. ¿Y cómo crees que se diga barrer las hojas del jardín? Pues tu rake. Incluso en español, como verbos. Por ejemplo, surfear o filmar. A film es una película, ¿no es cierto? Y a la acción de realizar o rodar una película se le dice to film, que en español también puede ser un filme y filmar. Surf significa oleaje o resaca, y el deporte que se practica con una tabla para esquivar el oleaje es to surf. En español, el deporte se llama surf y la acción surfear. Por lo tanto, también raft se podría definir como balsa. To raft, como ir o viajar en balsa e incluso manejar una balsa. Más todavía, en el caso particular de to raft, podríamos usar balsear. Understood? Very well, and that's all for us today. I think it's time to say goodbye. Yes, we've come to the end of questions and answers. But there are more things to learn. So stay there and be ready for the next stage of this session. Pronunciation. Yes, pronunciation with Nevin. Okay. Bye. Hi, today's pronunciation section is brought to you by the letters E and I. Hoy vamos a practicar algunos de los sonidos de estas letras, E and I. Comencemos con el más fácil. La letra E, cuando suena igual que la E del español que hemos señalado en color naranja. Nevin, ¿puedes por favor pronunciarnos el sonido y la palabra? Sure. End, end. Y ahora, unas palabras muy comunes. Sure, here they go. End, pen, well, element. Element lo tiene nada menos que 3 veces. Again? End, pen, well, element. Y ahora, el otro sonido patrocinador del programa de hoy. Fíjate que no lo tenemos en español, ¿eh? Te parece conocido, ¿verdad? Pero cuidado, porque no corresponde al sonido de la I de español. Nevin, ¿podrías pronunciar ambos sonidos? N, E. Now, listen to this. It. Again, it. Y ahora, unas palabras comunes con él. Sure, here they come. It, in, sit, grip. Again, it, in, sit, grip. Y ahora, los dos sonidos juntos para escuchar bien el contraste. Careful now. End, it, end, it. Thanks. Now let's go on to the exercise. El ejercicio es bastante sencillo. Hay 3 palabras a la izquierda con un sonido y 3 a la derecha con el otro. Tienes 15 segundos para pronunciarlas. Después, Nevin las dirá para que escuches cómo deben pronunciarse. Ready, set, go. Que Nevin las diga para que escuches cómo deben ser. Flesh, bed, plenty, strip, pin, Italy. Once again, flesh, bed, plenty,
strip, pin, Italy. Would you like to do another one? This time only 10 seconds. Ready, set, go. Que Nevin las diga para que escuches cómo deben ser. Shed, bent, vest, ship, middle, window. And this name has both sounds. Isabel. Once again. Shed, bent, vest, ship, middle, window. Isabel. Antes de irnos, es importante señalar que estos sonidos se pueden escribir de varias formas. El sonido E de end frecuentemente se encuentra en las combinaciones EA, AI, E-I-E. Veamos los ejemplos. Bear, chair, friend. Es primordial señalar que no son diptongos. Tienen dos letras, pero se pronuncian como un solo sonido. Escuchemos de nuevo. Bear, chair, friend. El sonido de la I de it se escribe excepcionalmente con la Y, como en Myth, myth. Again, myth, myth. And today's show was brought to you by the letters E and I, and some of their friends. And now let's continue with the listening comprehension section. Hola, ya estamos en la sección de comprensión auditiva y hoy Rosendo nos ha pedido poner en práctica la estrategia denominada idea principal o main idea. Lo que tienes que hacer es distinguir la información importante de la que no lo es, ya que así podrás evitar la sobrecarga de información. Cuando hayas seleccionado esta información, deberás organizarla y relacionarla para que logres obtener el significado global de lo que estás escuchando. Pero antes de ponerla en práctica, lee con mucho cuidado los siguientes enunciados para que los comprendas y, al resolver el ejercicio, no te cause problemas. Vamos a leerlas. The main idea of the first segment is: Antarctica is surrounded by 4 oceans. Antarctica is surrounded by oceans and is larger than Europe. The main idea of the second segment is: Antarctica's coldest temperatures are in summer. Antarctica has the coldest climate. The main idea of the third segment is: the description of the 2 spectacles in Antarctica. An invitation to go to the spectacles in Antarctica. Después de comprender los enunciados, pon atención a lo que el reconocido meteorólogo Nevin te va a platicar sobre la Antártida e intenta reconocer la idea principal de cada uno de los segmentos que vas a escuchar. Bien, aquí está el meteorólogo. Antarctica is the southernmost continent and is surrounded by the Southern Ocean. Alternately, it may be considered to be surrounded by the Southern Pacific, Atlantic, and Indian Oceans, or by the southern waters of the World Ocean. It covers more than 14 million square kilometers, making Antarctica the 5th largest continent, about 30% larger than Europe. Antarctica is the coldest continent and has the highest average elevation of all the continents. Temperatures reach a low of between -80 degrees Celsius and
minus 90 degrees Celsius in the interior in winter, and reach a high of between 5 degrees Celsius and 15 degrees Celsius near the coast in the summer. There are two unique spectacles in Antarctica. The first is the Aurora Australis, commonly known as the Southern Lights. It is a glow observed in the night sky near the South Pole, created by the plasma-full solar winds that pass by the Earth. And the diamond dust is a ground-level cloud composed of tiny ice crystals. This generally forms under otherwise clear or nearly clear skies, so people sometimes refer to it as clear sky precipitation. Usó muchos términos raros el meteorólogo y no le entendiste. ¿Habló muy rápido? ¿Solo pudiste elegir una idea principal? Cálmate, ya que el meteorólogo Nevin va a repetir la información sobre la Antártida para que elijas con más precisión la idea principal de cada segmento. Aquí está el meteorólogo de nuevo. Antarctica is the southernmost continent and is surrounded by the Southern Ocean. Alternately, it may be considered to be surrounded by the Southern Pacific, Atlantic, and Indian Oceans, or by the southern waters of the World Ocean. It covers more than 14 million square kilometers, making it the fifth largest continent, about 30% larger than Europe. Antarctica is the coldest continent and has the highest average elevation of all the continents. Temperatures reach a low of between minus 80 degrees Celsius and minus 90 degrees Celsius in the interior in winter, and reach a high of between 5 degrees Celsius and 15 degrees Celsius near the coast in the summer. There are two unique spectacles in Antarctica. The first is the Aurora Australis, commonly known as the Southern Lights. It is a glow observed in the night sky near the South Pole, created by the plasma-full solar winds that pass by the Earth. And the diamond dust is a ground-level cloud composed of tiny ice crystals. This generally forms under otherwise clear or nearly clear skies, so people sometimes also refer to it as clear sky precipitation. ¿Elegiste la idea principal de cada segmento? Yo sé que sí, aunque mi responsabilidad es darte las respuestas correctas para que no te quede ninguna duda y puedas corregir tus posibles errores. Y estas son las respuestas correctas. Antarctica is the southernmost continent and is surrounded by the Southern Ocean. Alternately, it may be considered to be surrounded by the Southern Pacific, Atlantic, and Indian Oceans, or by the southern waters of the World Ocean. It covers more than 14 million square kilometers, making Antarctica the fifth largest continent, about 30% larger than Europe. Antarctica is the coldest continent and has the highest average elevation of all the continents. Temperatures reach a low of between minus 80 degrees Celsius and minus 90 degrees Celsius in the interior in winter, and reach a high between 5 degrees Celsius and 15 degrees Celsius near the coast in the summer. There are two unique spectacles in Antarctica. The first is the Aurora Australis, commonly known as the Southern Lights. It is a glow observed in the night sky near the South Pole, created by the plasma-full solar winds that pass by the Earth. And the diamond dust is a ground-level cloud composed of tiny ice crystals. This generally forms under otherwise clear or nearly clear skies, so people also refer to it as
clear sky precipitation. En este ejercicio de comprensión auditiva, tú pusiste en práctica la estrategia para localizar la idea principal de un texto auditivo y lo lograste al seleccionar la información más importante. Y, al organizarla y relacionarla, obtuviste el significado global. Ahora, pon atención a la siguiente conversación. Hoy me encontré a mi vecino Nevin, que se dedica de manera profesional al estudio del clima de diferentes países, y me platicó que iba llegando de un viaje de la Antártida. Pero si quieres enterarte de lo que platicamos, pon atención a nuestra conversación. El gran reto que te voy a poner es que te fijes mucho en las preguntas que le hago a mi vecino, ya que después te va a tocar a ti hacérselas a Nevin. Vamos a la conversación. Hi, Nevin. You have all your suitcases. Oh, hello, yes, I've been to Antarctica. Wow! Is Antarctica the coldest place you have ever been to? Yes, it is. The temperature drops to minus 80 degrees Celsius every day. Oh dear! Are you ready for such extreme cold? Well, yes, I am. I have a jacket and a pair of pants suitable to sub-zero temperatures. That's great! But I think I couldn't put up with that extreme cold at all. Yes, it's not easy. And just out of curiosity, where have you sheltered? Well, what I have done is to shelter in an empty bear cave. You must be joking. Who, me? Come on. You know there aren't any bears in Antarctica. And I wish there had been. I got hungry the second week. And what decision did you make when you got hungry? It was very simple. The decision I made was to go fish. That was a good decision. Anyway, it was a pleasure to see you, and I hope you will bring me a present from your next trip. Don't forget it. Yeah, sure. I'll bring you something next time I go. Uy, qué frío, ¿no crees? Pero para que no te enfríes tanto, ahora te va a tocar practicar a ti las preguntas que yo le hice al meteorólogo Nevin. Recuerda que solo vas a tener 10 segundos para realizar cada una de las preguntas. Después, tu servidor te va a dar las preguntas correctas con el fin de que corrijas o adaptes las tuyas. ¿Bien? Vamos a practicar. I have been to Antarctica. ¿Cuál podría ser una posible pregunta para esta oración? Algunas de tus posibles preguntas pudieron haber sido: Where have you been? Where did you go this time? Yes, it is. The temperature drops to minus 80 degrees Celsius every day. ¿Cuál podría ser una posible pregunta para esta oración? Algunas de tus posibles preguntas pudieron haber sido: ¿Is Antarctica the coldest place in the world? ¿Is Antarctica the coldest place you have ever been to? Yes, I am. I have a jacket and a pair of pants suitable to sub-zero temperatures. ¿Cuál podría ser una posible pregunta para esta oración? Algunas de tus posibles preguntas pudieron haber sido: Are you prepared for such extremes?
Are you ready for such extreme cold? Well, what I have done is to shelter inside an empty bear cave. ¿Cuál podría ser una posible pregunta para esta oración? Algunas de tus posibles preguntas pudieron haber sido: Where did you stay? Where have you sheltered?